Amén. Gloria a Dios. Bueno, doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos da de poder transmitir a través de este medio, usando estas redes, la tecnología que hoy la tenemos a mano y que podemos usarla para bendición del pueblo del Señor. Y quiero saludar a la familia cristiana, a la Iglesia del Señor allí en Florencio Varela, la Iglesia Río de Fuego, a la familia pastoral, y bueno, a todos los hermanos cuales aprecio y amo en el Señor. Muy contento de poder estar participando de esta grabación y poder transmitir a mis hermanos allí en Florencio Varela. Damos gracias a Dios porque, como dice el texto sagrado, Jehová hasta aquí nos ha ayudado. Y gracias a Dios porque hoy podemos estar invocando su nombre, podemos estar transmitiendo la palabra del Señor y llegando a muchos hogares, a muchas vidas. Hemos recibido mensajes de personas que no pensábamos que nos estaban conectando, y de verdad que estamos muy contentos porque Dios ha preparado todo esto para poder llegar a muchas vidas, a muchos hogares, que seguramente físicamente no hubiésemos podido entrar, pero Dios nos ha abierto estas puertas y las queremos aprovechar. Y gracias al Señor por este momento que el Señor nos da de poder llegar allá a la zona sur y poder compartir la palabra del Señor. Así que sin más protocolo, vamos a tener una palabra que el Señor me ha hecho sentir para compartir con todos nuestros hermanos de la Iglesia del Señor, no solamente de Río de Fuego, sino también de la Iglesia del Señor acá en Merlo, la cual soy pastor en Parque Patricio, Capital Federal. Y también hay muchos hermanos que se conectan de la Iglesia de San Martín. Así que los saludamos a ellos en el nombre de Jesús. También recibimos noticias que de Bahía Blanca se conectan, de Tucumán y también de Chile nos conectan. Así que gracias al Señor por esta gran bendición que tenemos de entrar a esos lugares. Y quiero abordar en estos minutos que el Señor me da y animar a la iglesia allí de Río de Fuego con este tema. De pronto es muy sencillo, pero creo que es muy necesario en estos días que nos toca vivir, muy importante. Y quiero tomar una referencia sagrada de la palabra del Señor que a mí siempre me ha llamado la atención y me ha cautivado, esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y si miramos esta carta en su contexto general, nos vamos a dar cuenta que el tema principal de esta carta es el gozo del Señor. Y el apóstol en estos 4 capítulos que vemos en esta corta carta que le envía a la iglesia, habla muchas veces o usa muchas veces el término gozaos, el gozo del Señor. Por lo menos estaba observando que unas 16, 17 veces aparece esa expresión en esta carta. Y él le dice a la iglesia, regocijaos en el Señor siempre, y yo otra vez os digo, regocijaos. Y ahí es donde me quiero detener por un ratito con ustedes y poder
dejar que la palabra del Señor en esta tarde nos ilumine y nos pueda hablar acerca de este hermoso tema que no solo lo aborda el apóstol Pablo en esta carta, sino también en otras cartas, y el Señor mismo habló muchas veces de su gozo, ¿no? Y cuando hablamos del gozo del Señor, no es un sentimiento, no es un sentimiento de alegría, no es un sentimiento de emoción, porque la alegría, la emoción es pasajera, es temporal. Cuando hablamos del gozo del Señor es hablar de un estado de regocijo, es decir, que estamos experimentando ese gozo que hay en el Señor, porque Él es la fuente del gozo, Él es la fuente de ese genuino gozo que todo hombre, que toda mujer, que todo cristiano necesita. Y Pablo es muy claro al hablar a la iglesia sobre el gozo. Y él les dice, regocijaos, regocijaos en el Señor siempre. Él está llevando a la iglesia, y creo que en esta tarde también nos lleva a nosotros, que ese gozo está en el Señor. Y cuando ese gozo comienza a operar en la vida de todo cristiano, entonces se cumple lo que dice el apóstol aquí en esta carta, que ese gozo permanece para siempre, es un gozo permanente. ¿Y cómo se puede mantener ese gozo? ¿Cómo podemos lograr que ese gozo permanezca en nosotros? La Biblia dice que, hablando del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo es muy importante en la vida de todo cristiano. La obra del Espíritu Santo comienza desde el momento que el cristiano se convierte hasta que el Señor venga por nosotros. Y necesitamos vivir la vida cristiana en gozo, en esa plenitud de gozo. Necesitamos llevar una vida cristiana con gozo, no con emociones, sino con ese gozo del Señor. Y Pablo en otra carta a los Gálatas le dice a la iglesia y le enseña a la iglesia que el fruto del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu, que es uno, pero el resultado son muchos. El fruto del Espíritu es amor y es gozo, pero también es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Es decir, tiene muchos resultados el fruto del Espíritu. Muchas gracias. Es como un racimo de uva muy abundante y que tiene mucho fruto. Entonces, entre ese fruto o ese resultado del Espíritu Santo está el gozo del Señor. Y ese gozo del Señor es un resultado de la obra del Espíritu. Es un efecto que podemos experimentar de la obra del Espíritu Santo. Eso nos lleva a pensar que todo cristiano necesita una relación permanente con Dios. Es decir, para que ese gozo permanezca, ¿no?, en nosotros, necesitamos permanecer en esa relación íntima con Dios, en esa relación permanente con Dios, en ese vínculo que nos une.
entre el Señor y nosotros. Por eso que si alguien necesita amor, si alguien necesita paz, si alguien necesita gozo, si alguien necesita templanza, necesariamente necesita ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que produce ese gozo, el Espíritu Santo es el que produce ese amor, esa paz. Es decir, que si no hay Espíritu Santo en la vida de todo cristiano, no habrá resultados, no habrá resultados. Recuerdo en una oportunidad, bueno, en muchas, pero recuerdo de un hermano que me decía: pastor, ore por mí para que yo tenga paciencia. Ore por mí porque que Dios me dote de paciencia. Y recuerdo que yo le dije al hermano, claro que vamos a orar por usted, pero lo que usted necesita es ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que produce paciencia. Y lo mismo para tener esa virtud del gozo, es decir, que el Espíritu Santo es el que produce el gozo en nosotros. Entonces, Pablo había experimentado ese gozo aún en medio de las grandes dificultades que le tocó vivir. Porque cuando él escribe esta carta a la iglesia de Filipo, él no está en las mejores condiciones, según los escritos que tenemos acá, y Pablo lo menciona acá en su carta. Él dice de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir que Pablo está diciendo que él está escribiendo esta carta desde la cárcel. Los historiadores normalmente aluden que él estaba en Roma, encarcelado, y de allá estaba escribiendo a la iglesia del Señor que estaba en Filipo, una iglesia que no estaba encarcelada, no estaba encadenada, era una iglesia que estaba libre, era una iglesia muy generosa, una iglesia muy dadivosa, una iglesia que se había preocupado por él en sus viajes misioneros, enviándoles ofrendas, ayudándolo, respaldándolo. Pero él vio la necesidad que la iglesia tenía que mantener ese gozo del Señor. Y vuelvo a decir, Pablo en su condición de preso, estando detrás de unos barrotes, él podía sentir ese gozo y le podía hablar a la iglesia que estaba libre, podía decirle a la iglesia: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocijaos. Es decir que Pablo nos está enseñando que a pesar de las condiciones tan difíciles por las que estaba pasando, porque no era fácil estar en una cárcel en esos años. Él había sido golpeado, había sido torturado, su espalda estaba sangrando, más el hambre, esas celdas frías, toda esa situación tan difícil que él estaba viviendo físicamente, pero nada de eso le había hecho perder el gozo. Al contrario, él podía decirle a la iglesia: hermanos, regocíjense en el Señor siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta experiencia del apóstol Pablo nos deja a nosotros una hermosa enseñanza, que para este tiempo tan difícil que nos toca vivir, si bien nosotros no estamos encarcelados, no estamos
detrás de unos barrotes y nos están golpeando, pero también nos toca enfrentarnos a otro tipo de situaciones, a otro tipo de circunstancias, ¿no? Y no podemos olvidar también que el enemigo quiere sacarnos el gozo, de alguna manera quiere usar ciertas estrategias para sacarnos ese gozo que hemos recibido del Señor desde el momento que el Espíritu Santo comenzó a obrar en nuestra vida. Y Pablo, creo que él nos alienta con su experiencia, nos anima con su experiencia, que si él pudo mantenerse en el gozo del Señor, nosotros hoy también podemos vivir esa misma experiencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. Es decir, la obra del Señor, la obra del Espíritu Santo no ha cambiado. El que fortaleció a Pablo allá en la cárcel es el que nos va a fortalecer a nosotros, el que nos va a animar a nosotros, el que va a traer paz a nuestras vidas, el que va a traer gozo a nuestras vidas, y nosotros vamos a poder continuar nuestra vida cristiana aún en estos días difíciles que nos toca vivir, no solamente en Argentina sino mundialmente, por esta epidemia que está provocando muchas muertes, muchos miedos, está provocando problemas económicos. Es decir, esto trae una cadena de complicaciones a la sociedad que nos toca vivir, y también de alguna manera nos está trastocando a nosotros que somos la iglesia del Señor. Pero hay poder en el nombre de Jesús, que nosotros no dependemos de una economía, no dependemos de un líder político, no dependemos de la tecnología, no dependemos de la ciencia hoy día. Si bien todo eso está bien, es necesario, es importante, pero la mayor dependencia nuestra está en Cristo Jesús. Esa es nuestra dependencia, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra puerta de escape. Él es nuestro descanso, Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestra victoria. Es decir, que cuando Pablo dice regocijaos en el Señor siempre, repito, y nos dice el Señor, ustedes manténganse en Cristo, manténganse fiel a Cristo, no saquen a Cristo del corazón, manténganse en ese vínculo con Cristo, manténganse relacionándose con Cristo, porque ahí está el secreto del gozo nuestro, ahí está el secreto de encontrar en medio de tanta adversidad, pero el gozo del Señor, como decía el escritor Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendito sea el nombre de Jesús. Me fascina, me encanta hablar de este hermoso tema del gozo del Señor, porque hoy más que nunca necesitamos este gozo. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, en otra carta muy conocida, en la carta de los Efesios, el apóstol le dice a la iglesia: no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. El apóstol estaba interesado en que la iglesia no cayera en esa tristeza, en esa amargura. Ese era el propósito de escribirle a los hermanos, de escribirle a la iglesia, que no caigan en esa tristeza, en
en esa amargura, porque estarían contristando el Espíritu Santo que estaba en ellos. Pablo hace mención de muchas cosas que contristan el Espíritu. Allá en la carta de Efesios, en el capítulo 4, versículo 25, Pablo le decía a la iglesia que desechara la mentira y que hablara con verdad. Pablo le decía a la iglesia: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pablo le decía a la iglesia: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos. Pablo le dice a la iglesia: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los hermanos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es decir, cuando uno lee esta lista que el apóstol se la manda a la iglesia de Éfeso, todas esas cosas, muchas de esas cosas son pecados de la lengua. Pablo le está diciendo que hay que despojarse de ese viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, según Dios, en la santidad y en la verdad. Bendito sea el Señor, porque es necesario mantener el corazón limpio, el corazón sano, porque todas estas cosas que nuestra boca hace mención, son pecados de la lengua y que contristan al Espíritu Santo y que van llevando a una amargura. Por eso que dice que necesitamos sacar todas esas amarguras que hay en el corazón y que esas amarguras van enfermando nuestra mente. Estaba observando que la amargura es una angustia del alma, que envenena el alma, que contamina todo nuestro ser. Es decir, la amargura va haciendo tanto daño en los corazones de las personas. Como pastor me toca hablar con muchas personas que por años vienen arrastrando esa mochila tan pesada como es la amargura en el corazón. Y eso va contaminando toda su vida, todo su ser lo va contaminando, va dañando su existencia, porque no hay gozo. O sea, el contraste entre el gozo sería la amargura. Entonces, cuando no hay gozo, hay amargura. Y el cristiano, al perder el gozo del Señor, cae en esa amargura y no puede ver la grandeza de Dios. No puede ver las maravillas que Dios hace. ¿Por qué? Porque está en un estado de amargura. Y ese estado de amargura le quita la paz, le ha quitado el gozo. Y en algunos casos hasta le quita las ganas de vivir. Hay mucha gente que no quiere vivir porque ha caído en un estado de amargura. Y yo creo que esa persona que está amargada, ese cristiano que está amargado, no sé por qué circunstancia, no sé por qué situación, de pronto hay alguien que me está escuchando, me está viendo y está con ese sentimiento de amargura. En esta hora
yo quiero decirte que tú te puedes liberar de esa amargura y lo puedes hacer en el nombre del Señor Jesús. Yo puedo declarar desde aquí que hay poder en el nombre de Jesús para que tú seas libre de esa amargura, de esa tristeza que ha invadido todo tu ser y que te ha contaminado, que te está carcomiendo como la gangrena y que te va a acabar la vida y te va a consumir la vida. Pero en esta tarde te digo, Iglesia del Señor, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y quiero animarte a que te metas en Cristo, porque Él es la fuente de nuestro gozo. Bendito sea el nombre del Señor. El sabio Salomón decía unas palabras que siempre a mí me han cautivado. Y él decía, todos los días del afligido son difíciles, pero el de corazón contento, es decir, el que tiene el gozo del Señor, tiene un banquete continuo, tiene una fiesta continua, tiene una celebración continua. Las circunstancias están, el problema está, la enfermedad está, la dificultad está, pero el cristiano que tiene a Cristo en su vida y que tiene una relación permanente con Cristo, no pierde ese gozo. No pierde ese gozo. El gozo del Señor permanece en su vida. El gozo del Señor a ese cristiano le da vida a esa persona que está en amargura, que está en dolor, que está en tristeza. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, vamos a decirle al Señor esta tarde que Él si hay alguien que necesita liberarse de esa amargura, para comenzar a experimentar el gozo del Señor. El salmista David, allá en el Salmo 16, verso 11, decía: me mostrará la senda de la vida, y en tu presencia, es decir, en la presencia del Señor, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Es decir, que los que estamos en la presencia del Señor, los que estamos en Cristo Jesús, aleluya. Por eso Pablo no estaba equivocado cuando le decía a la iglesia, regocijaos en el Señor siempre. Aleluya. No estaba equivocado, estaba diciéndole una verdad grande a la iglesia. Y acá el salmista lo dice con otras palabras: bendito sea el Señor, me mostrará la senda de la vida, y en tu presencia, aleluya, en la presencia del Señor, en Cristo Jesús, hay plenitud de gozo. Cuando la Biblia dice plenitud de gozo, está hablando de un gozo completo, está hablando de un gozo verdadero, está hablando de un gozo genuino, no es una emoción. Aleluya. Hay plenitud de gozo. Eso no se encuentra en ninguna parte. Los bienes materiales no pueden llenarnos de gozo. Es algo momentáneo. El dinero, los títulos, la fama, no alcanza a llenarnos de gozo. No alcanza un viaje de placer. No alcanza a llenar el corazón de gozo. Solamente Cristo puede poner gozo donde no hay. Solamente Cristo puede traer paz a tu alma donde no hay. Bendito sea el Señor. La palabra que está aliada al gozo es la fortaleza. Es decir, que si hay gozo, hay fortaleza. Si hay gozo, hay vida. Bendito sea el Señor. Si hay gozo, hay esperanza. Si hay gozo, hay fe. Si hay gozo, no importa que nuestros salones hoy día estén cerrados, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y en medio de esta circunstancia
adversa, nosotros podemos alabar al Señor, podemos adorar al Señor, podemos elevar nuestras oraciones al Señor y sabemos que Él es fiel y justo y oye la oración de sus hijos. Así que, amada iglesia del Río de Fuego, hermanos de Merlo, hermanos de San Martín, hermanos de Parque Patricio y tantos hermanos que nos están sintonizando a través de este medio, quiero animarlos en el nombre del Señor, aleluya, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendito sea el Señor. Repito, el apóstol tenía la necesidad de repetir muchas veces esta expresión. Solamente en esta carta unas 16 veces. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendito sea el Señor. Así que adelante en el nombre del Señor. Quiero llevar un momento de oración a todos nuestros hermanos para que nos animemos, como decía el apóstol, asimismo gozaos, dice, y regocijaos también vosotros conmigo. Aleluya. El apóstol le estaba diciendo a los hermanos que estaban libres, él estaba en la cárcel, hermanos, gócense conmigo, alégrense conmigo, vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios, porque Cristo está en nosotros y Él es nuestra esperanza de vida. Bendito sea el Señor. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús, vamos a invocar el nombre del Señor. Aleluya. Si hay una amargura, si hay una tristeza, en esta noche vamos a declarar que hay libertad en el nombre de Jesús. Tú tienes que ser libre de esa amargura, tienes que ser libre de esa tristeza. Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, me dirijo al trono de tu gracia, creyendo y confiando, Señor, que tus promesas siguen vigentes y que esas promesas, Señor, que tú has prometido a tu pueblo de Israel, a tu iglesia primitiva, esas promesas siguen para nosotros hoy día. Oh bendito Dios, en esta hora, Señor, queremos declarar, Señor, una bendición sobre nuestros hermanos, que tú puedas romper esas cadenas de tristeza, de amargura, de dolor, de desesperanza, Señor, que en esta hora esas cadenas se rompan en el nombre de Jesús, porque somos, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de ti, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, Él es fiel a tus promesas, tú nunca cambias, y por eso en esta tarde, Señor, obra poderosamente en la vida de tu pueblo. Señor, trae gozo en medio de la circunstancia. Señor, trae esa paz que necesitan nuestros hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre del cielo. Dios le bendiga, iglesia del Señor, y nos veremos muy prontito. Dios les bendiga.